Buenas tardes a todos. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga y Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy con el tema Adaptación en ganadería, recurso hídrico, cosecha y captación de agua con reservorios. Agradecemos el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria INTA, la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste, Durman Esquivel y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior, indicando a quién va dirigida su consulta. Siguiente, por favor. Hoy contamos con la participación de 4 excelentes expositores: el ingeniero Eddie Romero de Senara, la ingeniera Ivania Mendoza de Corfoga, el ingeniero Mauricio Cuevas de Durman Esquivel, Kimberly Peraza, mi persona, quien les estaré acompañando este día desde Funde Cooperación. Gracias a todos y todas por acompañarnos. La agenda de esta tarde consta de 4 presentaciones: recurso hídrico, reservorios, introducción a los aspectos legales, luego aspectos legales que debemos tomar en cuenta para la implementación del recurso hídrico en las fincas y por último, ganadería pro clima. Finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Damos inicio con la presentación de recurso hídrico, reservorios, a cargo del ingeniero Mauricio Cuevas, quien es ingeniero agrícola egresado de la Universidad de Costa Rica y se desempeña como jefe del Departamento de Geosintéticos de Durman, Costa Rica. Bienvenido, Mauricio, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la organización por invitarnos y por toda la organización, valga la redundancia. En realidad estamos en una época donde tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Para seguirnos apoyando mutuamente y es una gran oportunidad. Entonces, muchísimas gracias. Voy aquí nada más a mover un segundito. Bueno, como lo decía la compañera Kimberly, les voy a hablar un poco de lo que es cosecha de aguas, más que todo enfocado en lo que son reservorios agrícolas, ¿verdad? O agropecuarios en este caso, para poder captar toda esta agua que de la misma naturaleza nos ofrece y poderla reutilizar. Si me ayuda Santiago con la próxima. Un vistazo a lo que vamos a conversar. Bueno, un poquito de una reseña de la experiencia de la empresa, una pequeña reseña también de la situación climática actual. Esto como una introducción, ¿verdad? Digamos que sabemos que estamos pasando por una situación climática que sin duda nos ha afectado en el tema hídrico. Entonces, la idea es crear un poquito de conciencia y hablar un poquitito también de lo que está pasando. Luego pasaremos ya a lo que es cosecha de agua como tal, beneficios, aplicaciones y luego un vistazo también muy rápido, ¿verdad? Porque es poco tiempo a consideraciones para el diseño y la construcción de reservorios. ¿Me ayuda con la siguiente? Bueno, en cuanto a experiencia, así de una manera muy rápida, Durman en Costa Rica tiene ya bastantes años de estar trabajando con el tema de los geosintéticos. Tenemos, en mi caso, unos 15 años de trabajar con la empresa y más de 12 años de trabajar con temas de geomembranas y reservorios. Dentro de lo que hemos hecho, desde cosas muy pequeñas como lagos decorativos hasta embalses hidroeléctricos, que son de los proyectos más grandes, y pasando por lo que son reservorios, que es mucho de lo que nos ocupa durante el año. Siguiente, por favor. En cuanto al recurso humano con el que contamos, bueno, el Durman como tal tiene varios departamentos.
En el caso particular sería el Departamento de Geosintéticos, en el cual contamos con asesoría o damos servicio de ingenieros, ¿verdad? Para asesorarles en proyectos. Tenemos la supervisión también de ingenieros para proyectos. Y una característica importante es que tenemos nuestros técnicos, que son los que instalan nuestros materiales, están certificados ante el IAGI, que es la Asociación Internacional de Instaladores de Geosintéticos. Eso es una garantía, ¿verdad? De que el personal que está trabajando en estos proyectos que sabemos son de suma importancia para todos y hay una inversión de por medio, entonces garantizamos que las cosas se hacen de la mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando un poco en materia, esto es una imagen que de una manera resumida, ¿verdad? Nos muestra cómo la evolución, ¿verdad? O el desarrollo de los diferentes países, de la tecnología, de todo lo que hace que nosotros hoy tengamos nuestros teléfonos, nuestros vehículos, etcétera. Todo eso tiene desgraciadamente una consecuencia, ¿verdad? Y es que de una u otra manera hemos aumentado de manera significativa la emisión de gases contaminantes, la temperatura de la atmósfera se ha incrementado, como les decía, debido a diferentes procesos que se han venido dando en las últimas generaciones, ¿verdad? No podríamos decir que es algo que sea solo de los últimos años, ¿verdad? Es un proceso y esto definitivamente tiene repercusión sobre el tema hídrico. La siguiente, por favor. Acá hay algunos ejemplos, ¿verdad? Digamos, noticias un poquito tristes que me encontré por ahí. Algunas son un poquito viejas, pero ejemplifican de una muy buena manera la situación que se está viviendo. Esta, por ejemplo, habla del tema de cómo ha disminuido el volumen de agua, ¿verdad? Por persona del año 1970 a la actualidad y habla no solo de la disminución en la cantidad, sino también de la disminución en la calidad. Siguiente, por favor. Esta otra que nos muestra, hay una imagen, dos imágenes bastante tristes, ¿verdad? Por un lado, exceso de agua y por otro lado, escasez, ¿verdad? Entonces también son parte si bien es cierto, son fenómenos que también se han dado por muchísimos años, se han incrementado en los últimos tiempos. Siguiente. Y esta que, bueno, nos muestra tres panoramas, ¿verdad? Ahí vemos un cultivo que prácticamente se perdió por falta de agua. Vemos en el centro una zona inundada y vemos en la parte inferior de la imagen de una zona totalmente desértica, ¿verdad? Donde se vuelve imposible sembrar con esas condiciones. Siguiente. Esto entonces, bueno, nos hace crear conciencia, ¿verdad? De que el agua es un recurso limitado, ¿verdad? A pesar de que todavía hay personas que creen que el agua de ahí nunca se va a acabar. La realidad es que es un recurso que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Dependemos del agua para vivir, ¿verdad? Nosotros y las futuras generaciones. Entonces es importante que en la medida de lo posible cada uno de nosotros ponga su granito de arena, ¿verdad? En cada una de nuestras actividades. Eso nos involucra absolutamente a todos, ¿verdad? A quienes producimos en el campo, a quienes no, desde que nos lavamos los dientes, nos bañamos, etcétera. Y ya a un nivel más alto, ¿verdad? O a cantidades mayores, en el caso de producción. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya después de esa reseña, ya entraríamos a lo que es el tema de cosecha de agua, ¿verdad? Hay una imagen ahí que refleja de una manera muy resumida y muy directa, ¿verdad? Lo que es cosechar agua, que es prácticamente utilizar algo que ya tenemos,
pero aprovecharlo, ¿verdad? Entonces tenemos del lado izquierdo el señor con el paraguas que simplemente está viendo el agua caer y dejarla correr, y está al lado derecho el mismo señor aprovechando esa agua, ¿verdad? Entonces, a manera de definición, se habla de que la cosecha de agua corresponde a recolección de agua de lluvia superficial para darle un uso productivo en áreas domésticas, industriales y o agrícolas, ¿verdad? Entonces, eh, acá vemos, ¿verdad? Lo que podrían ser beneficios de lo que es cosecha de agua. Entonces, como primer beneficio, hablamos de fácil instalación, ¿verdad? Estos son sistemas que no requieren eh, maquinaria especial, no requieren equipos sofisticados, ¿verdad? Son métodos que en su mayoría trabajan a pura gravedad y con un recurso que nos cae literalmente del cielo, ¿verdad? Entonces es fácil instalación, nos va a generar un ahorro de agua, ¿verdad? Porque es un recurso que si antes lo estábamos tomando de un pozo o de un acueducto, qué sé yo, entonces es algo que realmente va a ser gratis. Fácil mantenimiento también porque al no tener equipos sofisticados también nos garantiza que no vamos a tener ningún tipo de complicación, y el beneficio principal, digamos que es como lo que nos estamos basando, que es el tema ambiental. En cuanto a aplicaciones, tenemos aplicación domiciliar, ¿verdad? Industrial y agropecuario, que es tal vez lo que nos vamos a enfocar ahora un poquito más. En cuanto a, se podría utilizar o reutilizar el agua en riego, lavado de productos agrícolas, lavado de corrales, establos, hidroponía y básicamente cualquier proceso donde se requiera el agua. ¿De dónde obtenerla? Eh, en realidad hay infinidad de maneras de cómo obtenerla, ¿verdad? Nosotros en esta, o yo en esta charla me voy a basar en el tema de obtenerla de los techos, ¿verdad? Que es una forma sencilla, económica y podría decirse que limpia, ¿verdad? A diferencia de otros procesos que podrían también llevar, digamos, o se podría obtener el agua, pero muy cargada de sedimentos, entonces ya requiere algún proceso adicional, ¿verdad? En el caso de los techos, pues es mínimo lo que podríamos obtener como material adicional, y en caso de que se tuviera algo, es muy fácil también hacer un proceso de filtrado. Y por último, eh, tal vez ahí te volvés una. Y importante, ¿verdad? Recalcar que como estamos apuntando al tema de cosecha de agua desde un punto de vista ambiental, es importante también considerar para el tema de la captación zonas o lugares que no generen ningún tipo de afectación, ¿verdad? Es decir, no se trata de ir a sacarle el agua al río, ¿verdad? Para tenerla en el reservorio o quitársela al vecino, ¿verdad? Entonces, se trata de captarla de una manera que no tengamos ningún tipo de afectación. Siguiente. Acá les voy a comentar. Esto es vamos a ver, en cuanto al tema del volumen de agua, hay probablemente varias formas de obtenerlo o de poder determinar cuánta agua podemos captar. Yo quise verlo desde un punto de vista anual, ¿verdad? Para poder tener un panorama de cuál es el volumen que eventualmente podríamos captar en un año, ¿verdad? Y a raíz de ahí, a partir de ahí, empezar a hacer números, ¿verdad? Para definir qué tipo de procesos podemos hacer o para qué tipo de procesos podemos utilizar esa agua. Eh, en realidad es una fórmula muy sencilla, donde vamos a obtener un volumen, como les comenté, anual, porque vamos a ocupar datos que son anuales. Entonces, para obtener ese volumen vamos a requerir el dato de una precipitación anual. Vamos a tener un factor ahí que yo lo quise resumir como 0.7 para facilitar la fórmula, y
un factor más que es el área de techo con la que vamos a contar. Ok, acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Que me los encontré ahí en unos estudios de, si no me equivoco, del MINAE, donde en la izquierda, el cuadro de la izquierda, se puede notar las precipitaciones mensuales que se dan en determinada zona durante el año, ¿verdad? Entonces podemos notar, por ejemplo, que en enero, febrero y marzo, que evidentemente son meses todavía de verano, eh, tenemos precipitaciones muy bajas. Notamos que ya a partir de abril empiezan a incrementar y vemos octubre como es típicamente el mes que más precipitación tenemos. Entonces, todos esos meses nos van a generar una sumatoria y nos van a dar un total de la precipitación anual. Con esa precipitación anual es con la que vamos a estimar el volumen de agua que en un año podríamos captar. En el cuadro de la izquierda, de la derecha, perdón, ahí podemos notar eh, un resumen, ¿verdad? De donde se puede notar la precipitación eh, media anual dependiendo de la región, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en el Caribe, que sabemos que es una de las zonas donde más afecta la lluvia, vemos precipitaciones muy altas. Y vemos en el Pacífico Norte que es donde menos precipitación cae, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que la precipitación va a depender de no solo del lugar, ¿verdad? Sino también de altura y una serie de condiciones que acá es donde quizá tenemos que informarnos un poquito más de acuerdo a la zona en la que cada quien tenga su proyecto, ¿verdad? Entonces no podemos hacer como una fórmula mágica donde podamos calcular lo mismo para todos, ¿verdad? Porque va a depender de cada zona en particular. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo quise tomar como ejemplo que está marcado ahí en una elipse, que es la precipitación media anual en el Pacífico Norte. Y simplemente para hacer un ejemplo, asumí un área de 140 metros cuadrados. La precipitación habla de 2008 milímetros. La fórmula para obtenerlo en metros cúbicos, simplemente lo pasamos a metros. Me adelantas una. Entonces, y les comentaba que usábamos un factor de 0.7. Este factor de 0.7 es simplemente la multiplicación de dos factores, que es un factor de aprovechamiento y un factor de escorrentía del área donde está cayendo el agua. Entonces, tenemos que pensar que el agua que cae en un techo, por ejemplo, no toda el agua se podría, no toda esa agua podría llegar a una canoa o a un reservorio, ¿verdad? Hay agua que se la lleva el viento, hay agua que rebota, etcétera. Entonces, de ahí, y hay un factor de escorrentía que también va a depender del tipo de material que tengamos en ese techo. Va a haber un tema de evaporación, etcétera. Entonces, de ahí surge ese factor de 0.7 y para los datos que les comenté, que estamos hablando de la precipitación de 2008 milímetros y de 140 metros cuadrados, obtendríamos un volumen de 200 metros cúbicos en un año, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es un ejemplo, simplemente para ilustrarles, pero va a depender de cada lugar en particular. A partir de aquí, no para atrás. Ajá. A partir de aquí, como les comentaba, esto es apenas una noción, ¿verdad? Del agua que podríamos en determinado lugar tener, ¿verdad? Ahora, a partir de aquí tendríamos que empezar a hacer cálculos. Por eso pongo ahí un más y un menos, porque podría ser que a alguien realmente le interese captar toda el agua durante el año para usarla durante los meses de enero, febrero y marzo. Habrá quienes digan, no, yo no necesito, a mí no me interesa cosechar toda el agua, a mí me interesa cosecharla y reutilizarla de una vez en el lavado, en los procesos, en lavado de corrales, etcétera. Entonces,
Probablemente si alguien no necesita captar todo ese volumen de agua, probablemente va a necesitar un reservorio pequeño, ¿verdad? Si alguien ocupa captar todo el 100% del agua, entonces vamos a requerir un reservorio que donde podamos captar o cosechar esos 200 metros cúbicos. Siguiente, por favor. Esto es una tablita muy simple que digamos, ya está como estandarizada, por así decirlo, donde en esa fila que dice área, ahí podemos simplemente revisar cuál es el área del metro, de la cantidad de metros cuadrados del techo que cada quien posee. Y en las columnas podrían definir o determinar cuántos bajantes ocupan para poder sacar esa agua de esos techos, ¿verdad? Para poder drenarla. Entonces es muy sencillo y por supuesto esto requerirá de una serie de accesorios, ¿verdad? Que importante de mencionarlo, o sea, son materiales que son de unos precios muy accesibles, ¿verdad? Ninguno de estos materiales son incomprables. En realidad son materiales de muy bajo costo y todo se consigue sin ningún problema. Entonces, importante que también sepan que hay una serie de accesorios que se requerirían para poder captar el agua en las canoas y de las canoas conducirlo a un reservorio. Siguiente. Ok, ahí. Aquí les voy a comentar un poco de recomendaciones para el tema del reservorio. Entonces, como número uno, es importante definir o analizar una localización para este reservorio. Esto también dependerá de la aplicación para la que quieran utilizar el agua, ¿verdad? No es lo mismo que tengan, por ejemplo, un corral o un techo y podrían tener el reservorio ahí, digamos que a la pura par, pero tendrían que pensar si el agua la van a llevar a otro sitio, ¿verdad? O si necesitarían bombearla. Entonces, es importante todo esto analizarlo previamente y, como les digo, cada caso es un caso en particular, ¿verdad? No podemos generalizar, sino que lo importante es analizar cada uno y definir cuáles son las mejores opciones. En cuanto a la forma, ¿verdad? Se recomienda que sea forma de pirámide invertida. Esto quiere decir que, bueno, son reservorios excavados y los taludes siempre se recomienda que tengan inclinación, ¿verdad? Esto es por un tema de estabilidad de los taludes, evitar bueno, que se pierda la inversión o un caso todavía más crítico que pueda ocurrir algún accidente. La pendiente mínima se recomienda que sea 2 vertical y 1 horizontal. Y esto va a depender también del tipo de suelo, ¿verdad? No va a ser el mismo talud que se puede hacer en un terreno que es, digamos, donde hay bastante piedra a uno que es muy arenoso, por ejemplo. Entonces también es un tema que hay que revisar. Siempre se recomienda impermeabilizarlos con geomembrana, ¿verdad? Lo más práctico y lo más económico es polietileno de alta densidad. Se supone que estamos captando agua y lo ideal es poderla cosechar y confinar en un reservorio, ¿verdad? Entonces, no utilizar una geomembrana sería de prácticamente botar la plata o botar la plata de la inversión y al final botar también el agua. En cuanto a las zonas donde se construye el reservorio, que sean zonas con capacidad soportante adecuada, ¿verdad? Que no sean zonas de relleno, que no sean en zonas donde el reservorio va a quedar a la orilla de un acantilado y nos pueda generar algún problema. Y las medidas se van a definir de acuerdo al volumen que se desea, que se espera cosechar, que fue lo que acabamos de ver recientemente. Siguiente. El volumen, pues esta es una fórmula que nos va a ayudar a sacar el volumen, ¿verdad? Donde tenemos dos áreas que están involucradas, que es el área que vamos a tener en el fondo y el área que vamos a tener en la corona, ¿verdad? Son dos áreas de largo y ancho.
y una fórmula que es y el H, que es la altura que vamos a tener de ese reservorio. Yo aquí les estoy mostrando un cuadrito que es simplemente de referencia, donde, por ejemplo, pueden notar que un reservorio de 10 metros de largo por 6,5 de ancho y profundidad de 2 metros nos va a dar un aproximado de 100 metros cúbicos. Ahí tal vez me adelantas una, Santiago. Ajá. En el caso del ejemplo que estuvimos viendo para el tema de la precipitación en el Pacífico Norte y un área de 140 metros cuadrados, si recuerdan, obtuvimos 203 metros cúbicos. Entonces, si vemos esto, pues podemos ver que un reservorio de 14 metros y medio por 8 metros y medio por 2 de profundidad nos da más o menos ese volumen. Acá hay infinidad también de combinaciones que podríamos hacer, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, yo no puedo hacerlo tan largo, necesito hacerlo más ancho, o yo no puedo hacerlo ni largo ni ancho, necesito hacerlo más profundo. Entonces, esto, como les comenté, es simplemente una referencia, como para que tengan una idea de un área que podrían requerir, pero podemos hacer infinidad de combinaciones. En este caso, bueno, todas las dimensiones están basadas en taludes con pendiente 2:1, ¿verdad? Donde por cada 1 metro horizontal tenemos 2 metros de altura. Siguiente. En cuanto a la excavación del reservorio, em, bueno, lo primero que debemos, aparte de la excavación, obviamente, factores que tenemos que tener muy en cuenta. Debemos eliminar en el momento de la excavación cualquier objeto que nos podamos encontrar ahí, digamos, enterrado, ya sean raíces, algún vidrio, eh, piedras. En muchos casos se obtienen piedras con forma muy angular, ¿verdad? Estas piedras con filos podrían comprometer la vida de los materiales y pues dañar, ¿verdad? Echar al traste con el proyecto. Otro factor que hay que revisar muy bien son los niveles, ¿verdad? Con niveles me refiero a la corona, verificar que esos niveles queden totalmente horizontales, ¿verdad? Para poder optimizar o garantizar que la inversión que vamos a hacer va a ser lo más ajustada posible. Revisar si existen afloramientos de agua en el fondo. Esto es básicamente porque en algunos lugares, sobre todo con niveles freáticos un poco altos, se tiene presencia de agua en el fondo y eventualmente si esa agua si tenemos una cantidad importante de agua, nos podría ocasionar algún tipo de burbuja o levantamiento de la membrana y pues nos va a generar ahí un poco de dolor de cabeza. Entonces es importante definir si hay o determinar si hay algún tipo de afloramiento, revisarlo para trabajar algún tipo de drenaje. Luego, como recomendación, más que todo por un tema de limpieza del reservorio, que se recomienda pues cada cierto tiempo vaciarlo, se recomienda que haya una pendiente en el fondo, una pendiente mínima que nos permita que el agua escurra, ¿verdad? En caso de que lo deseamos vaciar. Y por último, definir con antelación la ubicación de las tuberías que vamos a requerir, ¿verdad? Nos ha pasado mucho que tal vez nos llaman para que vayamos a ver un proyecto que ya está excavado y ya está listo para poner la membrana y nos damos cuenta que no han metido tuberías. Entonces, hay dos opciones. O trabajar todo por encima, ¿verdad? Con mangueras que vayan por encima y digamos, son un poco incómodas o romper nuevamente los taludes y meter las tuberías. Entonces es importante que esto lo veamos a tiempo. Nosotros recomendamos por lo menos que haya una tubería de lavado en el fondo, una tubería de rebalse, ¿verdad? Que es importante, y la tubería de llenado y salida según la utilización que se les vaya a dar. Siguiente. En cuanto al anclaje, ¿verdad? El material, bueno, en esto se utilizan dos tipos de materiales. Los dos materiales deben
deben ser anclados en una trinchera o en una zanja perimetral que se hace un poco separados de la corona, ¿verdad? Y simplemente lo que vamos a hacer es prensar ahí los materiales para que el peso de este material que le vamos a poner, que es la misma tierra compactada, para que ese peso evite que la membrana se pueda deslizar con el peso del agua o con algún cambio de temperatura, etcétera. Entonces, es algo muy sencillo y es la forma más práctica y la mejor forma de realizar el anclaje. Siguiente. Aquí vendríamos ya con lo que es el tema de lo que es la colocación del geotextil. El geotextil es el primer material, el primero de los geosintéticos que se utiliza. Es un material que tiene una resistencia muy alta al punzonamiento, lo cual lo convierte en un material óptimo para proteger a la geomembrana. A pesar de que, bueno, hablamos de que se trataría de eliminar cualquier objeto punzocortante, siempre vamos a tener uno que otro, ¿verdad? Entonces, un objeto punzocortante con la carga que el agua puede ejercer nos va a convertir en un punto crítico, ¿verdad? Donde podría romperse la membrana si no utilizamos este material. Entonces, es un material que resiste mucho al corte y al punzonamiento. El material es polipropileno. Em, el gramaje, tal vez ahí me adelantas unas dos, una más. Ok, no, pero no. El gramaje va a depender. En el geotextil hay muchos tipos. La diferencia entre uno y otro es el gramaje. Y por supuesto, entre más delgado, menos protección va a brindar. Y entre más grueso o más pesado, más protección va a brindar. Entonces, va a haber un análisis dependiendo del tipo de terreno para definir qué tipo de gramaje utilizar. Básicamente se colocan en forma paralelo y eso lleva a un proceso de soldadura simplemente con una pistola de aire caliente. No es ningún proceso complejo, digamos, esta soldadura, porque lo que queremos es simplemente apuntalarlo para que se mantenga ahí para el siguiente proceso. Siguiente, por favor. Aquí ya vendríamos con el tema de la geomembrana, que es el material que va a ser ya el encargado de confinar o de impedir que el agua se infiltre. Entonces, como les comenté anteriormente, el material es polietileno de alta densidad. Es un material sumamente resistente tanto a la parte mecánica como también al tema de radiación, ¿verdad? El material tiene un compuesto que lo hace resistente a los rayos, entonces nos permite o lo convierte en un material óptimo para este tipo de proyectos. A modo de experiencia, bueno, puedo comentar que tenemos proyectos, en el caso mío, de más de 12 años y no hay ningún tipo de alteración en el material. En la mayoría de los casos, cuando hay algún problema es porque ha habido algún problema mecánico, que se ha caído algún objeto o con algún cuchillo le han hecho algún daño mecánico, etcétera. Me adelantas ahí unos dos o tres. Ajá. Acá es importante definir el espesor, ¿verdad? En cuanto al espesor, también hay diferentes espesores. Nosotros, como empresa con bastante experiencia en este tema, nos recomendamos espesores mínimos de 1 milímetro, ¿verdad? Sabemos que estos proyectos, si bien es cierto, requieren una inversión y se apunta a que estos sean proyectos para muchísimos años, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso particular, no recomendamos espesores menores a 1 milímetro, ¿verdad? Para garantizar que este material va a resistir, bueno, por supuesto que las inclemencias del tiempo y cualquier esfuerzo mecánico o de funcionamiento que pueda llegar a sufrir. Y en cuanto a la instalación, aquí ya sí hay un proceso ya un poquito más complejo de instalación o de soldadura, donde se utilizan equipos de termofusión y de extrusión que van a soldar paño con paño
y al final vamos a lograr tener un paño gigantesco completo, ¿verdad? La idea es que todo sea soldado con calor y al final no tengamos ningún punto de fuga. Importante también aquí recordar el tema de los instaladores, ¿verdad? Que yo lo veo como, yo lo veo como una licencia, ¿verdad? Alguien que realmente va a instalar un proyecto de estos debe demostrar que conoce y que está certificado. Entonces, es una parte también de garantizar la inversión. Siguiente. Ok, acá es una imagen de lo que se hace con las tuberías, ¿verdad? En el caso de las tuberías que quedan proyectadas en los taludes, se hace lo que se llama un encamisado de la tubería. Lo que se hace es una bota, también con el mismo material, con geomembrana, y en los extremos se utiliza un sello de neopreno y se utilizan gasas de acero inoxidable. Entonces, con esto lo que garantizamos es lo que buscamos es que el agua que pueda subir no pueda ingresar entre el tubo y la geomembrana y consecuentemente irse por el terreno. Entonces ahí logramos que todo ese sistema sea un sistema impermeable y no tener pérdidas de agua. Siguiente. Por, por último, en cuanto al proceso, esto es una prueba de aire que se hace en las soldaduras por termofusión. La máquina de termofusión, la mayoría em, generan dos soldaduras paralelas y no sé si pueden notar la imagen de abajo a la derecha, pueden ver dos rayas. Esas dos rayas son las costuras o la fusión que hace la máquina y en el centro se obtiene un canal. Ese canal es un canal, es como un túnel, por así decirlo, y lo que se hace es inyectar aire a presión y analizar que no haya ninguna pérdida. En el caso de que haya alguna pérdida, quiere decir que ese sello no fue el adecuado y se realiza una revisión y la corrección del daño. Es importante también que verifiquen que el proceso de soldadura quede de una manera adecuada. Siguiente. Por último, ya es lo que sería el llenado del reservorio. Como recomendaciones adicionales, siempre recomendamos colocar o instalar mallas perimetrales o cerramientos. Esto para evitar la caída de animales, ¿verdad? O incluso de personas, ¿verdad? Estos materiales son materiales muy lisos y sumado a la pendiente y sumado al agua, hace prácticamente imposible que alguien pueda salir de ahí sin ayuda, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos el uso de la instalación de cerramientos y también una buena práctica es colocar por encima sarán con algún tipo de cuerda o un tipo de cable tensor, sarán para darle un poco de sombra y evitar la caída de hojas o ramas, ¿verdad? Entonces son dos recomendaciones muy útiles y que nos vienen a aportar mucho. Siguiente. Este es el ejemplo bueno, dos reservorios y el ejemplo donde se ve el cerramiento. La foto de sarán no tengo, pero es muy sencillo imaginarse. El sarán es un material muy liviano. Entonces, si se coloca como una tienda de acampar, digamos, con un par de tensores, nos va a permitir que el agua pase y nos va a impedir que caiga cualquier tipo de basura. Siguiente. Y bueno, eso sería de parte mía. Como les decía, es algo, en realidad es poco tiempo, entonces no se puede profundizar mucho, pero quedo a la disposición de ustedes. Los compañeros, acá los organizadores también tienen todos mis datos y cualquier cosita que requieran podemos analizarla con todo gusto.
Muchas gracias a don Mauricio por su exposición. A continuación, les dejo con la ingeniera Ivania Mendoza. Ella es la promotora de la región Chorotega de Corfoga. Adelante, Ivania. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Kimberly. Bueno, nosotros hemos tenido un seguimiento o un proceso de capacitaciones. Esta tecnología que nos ha presentado Mauricio viene a dar paso como parte de esa red de capacitaciones que hemos planteado y como una tecnología que está diseñada, por ejemplo, para aquellos productores que no cuentan con una fuente natural de agua en la finca o que no tienen la posibilidad, por la zona en la que se encuentran o por las condiciones de la misma finca, de establecer otro tipo de fuente artificial de agua. Entonces, bueno, yo quiero rescatar un poco lo que es el direccionamiento a la legislación para el establecimiento de estas tecnologías que vamos a decir que depende mucho de las dimensiones del proyecto, de las características de la zona y de la misma finca, y se van a requerir, por lo tanto, diferentes trámites para ese establecimiento. Y por lo tanto, es muy importante tener claro el marco institucional. Entonces, tenemos que tener claro que se van a encontrar definidas dentro de esta legislación CETENA, la municipalidad, MINAE, la Dirección de Aguas, SENARA, el SINAT, si fuese el caso, que se haría, digamos, como la tala de árboles o en una área de conservación. Pero para eso, por lo mismo, es necesario que obtengan una asesoría técnica. La evaluación técnica de un ingeniero de las agencias del MAT les va a definir socioeconómicamente y ambientalmente cuál sería el área en la finca donde se vaya a establecer este proyecto y alinearlo a la legislación vigente, así como también de guiarlo en el proceso de establecimiento de esta tecnología. Por esto, yo quiero rescatar que por favor se acerquen a las agencias de extensión del MAT. Hay un número de teléfono en el que le pueden facilitar el número telefónico de la agencia o la zona o el cantón donde esté su finca, que es el 2105-6100. Acá en la región Chorotega nosotros tenemos experiencias en el establecimiento de reservorios. Ojancha tiene una finca con un reservorio para uso agropecuario con todas las normativas. Es un proceso de éxito que se desea rescatar y que podríamos plantearlo en otras capacitaciones. Nicoya, Nandayuri, Bagaces y Cañas también, ellos también tienen experiencia en el establecimiento de reservorios que pueden llamarlo y solicitar el número de teléfono a este que les acaba de dar. Asimismo, por favor consulten, por ejemplo, a la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste en un horario de oficina, al teléfono 2666-0290, los pasos a seguir para obtener una inscripción o una concesión de aguas, o pueden llamar directamente a la Dirección de Aguas de la región donde se encuentren para lo que es Pacífico Norte, que es nuestro caso. El coordinador se llama don Leonardo Solano y el teléfono es 2665-0140 y el correo electrónico lsolano@da.go.cr. Por último, voy a concluir con este aspecto, es que podemos seguir dando capacitaciones en este tema, nos los pueden solicitar. Pensamos en que podríamos trabajar una capacitación únicamente para la legislación de este tipo de tecnologías con respecto al recurso hídrico, así como también los requerimientos que tengamos de cálculos de agua para sistemas de riego. Entonces, muchísimas gracias, Kimberly, y le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Ivania, por la información. Una pequeña observación nada más. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden anotar sus consultas e indicarnos, por favor, a cuál de los expositores va dirigida o bien si es una consulta en general. Ahora tengo el gusto de presentarles al ingeniero Eddie Romero, colaborador de SENARA, quien nos brindará su ponencia sobre el tema legal, lo necesario para cumplir la legislación referente al recurso hídrico. Adelante, don Eddie. Muy buenas tardes. Si me ayudan con la presentación. Ok, perfecto. Buenas tardes. Bueno, primero aclaro que no soy abogado. Como funcionario público con 30 años de experiencia trabajando en el sector público, conozco muy bien la legislación conexa.
mediante la realidad de mi trabajo y capacitaciones continuas que hemos recibido y experiencia a nivel público-privada en trámites relacionados con este tipo. Podemos pasar la primera lámina, por favor. Perfecto. Tal como lo planteó la compañera anterior, el tema de cosecha de agua es un término en el cual aquí se ha venido desarrollando primero de una manera en cierto modo artesanal y luego hemos encontrado algunos procesos ya más tecnificados a nivel de lo que son el uso en escuelas y ya en la implementación a nivel del sector agropecuario, producto de la realidad que hemos vivido del 2007 para acá con la variabilidad climática que se ha dado, eso ha ido creciendo. Desde el punto de vista jurídico no existe todavía una legislación específica que regule como tal la cosecha de agua de lluvia. Incluso el mes pasado está circulando para consulta un decreto del MINAE donde empezaría a regular esta actividad como tal. De momento lo que se aplica es lo que está establecido en la Ley de Aguas, la 276, lo que está establecido en la Ley Orgánica del Ambiente y en el Reglamento General de los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del Decreto Ejecutivo 31849 de la CETENA. Principalmente en este ámbito desde el punto de vista del permiso de uso o no. Es claro que cuando el agua cae de un techo y se almacena directamente en un reservorio o en cualquier tipo de forma de captación, no requiere trámite desde el punto de vista de la Dirección de Agua, que es quien regula el agua, que es un patrimonio público nacional, de dominio público. Por lo tanto, entonces, en ese caso no aplica ningún trámite formal porque en eso. Nosotros estuvimos desarrollando un proyecto en el cual queríamos hacer proceso finca modelos de cosecha de agua de lluvia con el Fondo Latinoamericano del Arroz y ocurre que con una consulta que hicimos a Dirección de Agua, lo que se nos indicó fue que si el agua discurre desde la propiedad de un vecino hacia el sitio, captación o reservorio que tengamos, en ese caso sí amerita un trámite de concesión de agua ante la Dirección de Agua, cumpliendo con todos los procedimientos que corresponden. Luego entramos a la segunda etapa, que sería, además de la parte ambiental, que regula en función del movimiento de tierra, y luego la normativa de regulación y control de construcciones de obras, que está la ley 833, la ley de construcciones, con su reglamento, y el código municipal y reglamento fines de cada municipalidad. Pasamos por la siguiente. Entonces, con base en la ley de agua, si se requisiera, desde el punto de vista de lo que le dije anteriormente, si quisiera, entonces procederíamos a tramitar una concesión de agua común y corriente, como se plantea en cualquier tipo de aprovechamiento de agua. En el caso de que no, como estamos hablando, no se requeriría. En el reglamento lo interesante es que ya está queriendo normal que si usted va a hacer un aprovechamiento de un reservorio cosecha de agua de lluvia que sea de 5.000 metros cúbicos o menos, no requeriría trámite de concesión. Pero si es mayor a eso, sí debería hacer el trámite y lo regula en la propuesta de reglamento que está en consulta. De ese punto de vista, entonces entramos a lo que es lo que nos afecta a cualquier tipo de desarrollo que de reservorio por el tema de excavación de la tierra. Al hacer excavación, si tenemos una excavación que es menor a los 200, igual o menor a los 200 metros cúbicos, de acuerdo al procedimiento de CETENA, requiere tramitarse, no requiere trámite de CETENA, pero sí requiere permiso municipal. Si es mayor a 201 y menor a 1.000 metros cúbicos, o sea, 999, lo que aplica es tramitar un formulario D2, porque es un proyecto tipo 2, de acuerdo al reglamento, y requiere ese trámite, que en este caso es un trámite casi se llama de inscripción. Usted lo presenta y en 2 días tiene la resolución. En el caso de movimiento de tierra, nos encontramos que mayores a 1.000 metros cúbicos de movimiento de tierra califica como tipo B1 y aplica llenar el formulario D1 con su declaración jurada y el instrumento que corresponda de acuerdo a la magnitud del movimiento que se tenga. Entonces, ese es el escenario en donde se va a CETENA y es la forma como se regula, en donde implica que para esos casos hay que presentar un diseño de sitio con curva de nivel firmado por un ingeniero con su presupuesto de obra y otro documento más que pide la legislación en ese aspecto.
Pasamos a la siguiente. Ya obtenido los permisos correspondientes ante la parte ambiental, se procede, este es un ejemplo, la parte municipal debe solicitarse el permiso correspondiente, en donde cada municipalidad establece su requisito dependiendo de dónde se encuentre, donde lo esencial es el diseño de sitio que lo hace firmado por un ingeniero, de acuerdo al movimiento de tierra, si es un lugar plano o no es plano, y si no es plano, con curva de nivel, donde indique los cortes, rellenos que tiene que hacer. Eso son la parte de la reglamentación que existe asociada al trámite de esto. Lo digo, nosotros en este momento estamos desarrollando un proyecto con financiamiento del INDER para productores de la zona norte del Cartago, donde 123 productores tendrían reservorios iguales más o menos a 500 metros cúbicos, de los cuales ya se construyeron alrededor de 60. Estamos en este momento construyendo 67 y eso se hizo a partir de esto lo pongo en función de la experiencia de ese proyecto, que estamos en proceso de ejecución en lo que resta del año. Y fueron los requisitos que logramos negociar nosotros, tanto con Dirección de Agua como con la CETENA y las municipalidades, para poder llevar a cabo este proyecto en la zona de Cartago. De mi parte, en el espacio que me dieron, esta es la presentación. Cualquier cosa, estamos a su disposición en el SENARA, tanto yo como mis compañeros del SENARA en las diferentes regiones, para colaborarle en cualquier sentido que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eddie. Seguidamente les hablaré acerca de Ganadería Proclima. Este es un producto conceptualizado por Fundecooperación con el fin de apoyar a las personas ganaderas de todo Costa Rica para ser más resilientes y adaptar sus fincas ganaderas al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, parte de las labores que se han desarrollado en Fundecooperación en torno a la ganadería resaltan el hecho que desde el año 2007, con la creación del programa Crédito a su Medida, se han podido financiar a distintos ganaderos a lo largo de todo el país. Desde el año 2013 se ha trabajado de la mano con la Estrategia Nacional de Ganadería, específicamente en el programa NAMA Ganadería, apoyando a más de 500 fincas ganaderas. En el año de 2018 se creó el producto de Ganadería Proclima como tal, el cual se adapta a las necesidades del sector ganadero. Todo esto se logró al accionar en torno a las políticas públicas con el trabajo en conjunto de diferentes entidades, como lo es la Dirección General de Cambio Climático, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el BID, Corfoga, entre otras entidades. Siguiente, por favor. El producto de Ganadería Proclima viene a apoyar al sector ganadero brindando una modalidad de financiamiento para que las fincas ganaderas puedan implementar mejoras en temas de adaptación al cambio climático y que a su vez se pueda producir un aumento en la productividad, disponibilidad de agua, disponibilidad de alimento, entre otros. Siguiente, por favor. Algunas de las medidas que podemos financiar con Ganadería Proclima son cosecha de agua, que ha sido pues el tema de conversación de hoy, también lo que son sistemas de riego, capital de trabajo, bancos forrajeros, compra de ganado, mejoramiento genético, entre otros. Siguiente. Seguidamente, daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Trataremos de responder todas las preguntas que surjan. En dado caso de no ser así, nuestros compañeros de Corfoga estarán subiendo un repositorio de preguntas en su página web. Esto para no dejar ninguna pregunta sin contestación. Ahora le solicito a doña Ivania si nos ayuda con esta parte, por favor. Gracias, Kimberly. Bueno, nos interesa recibir una capacitación de Durman y de Corfoga. Esto es como para un grupo que se encuentra en Corfoga, perdón, en Nicoya. Y esas son las dos que yo visualizo aquí. Kimberly, creo que usted ha estado contestando unas anteriormente. Voy a ir ahí. Sí, por acá era la consulta de don Mauricio Cordero acerca de que si vamos a estar subiendo la charla, ¿verdad? En algún momento, pues
para todos nuestros participantes. En efecto, el día de mañana va a estar subido en nuestro canal de YouTube de Fundecooperación. Veo una consulta dirigida hacia don Mauricio Cuevas. Dice, bueno, primero agradecerle la exposición, es de parte de don David Campos, y nos indica, el uso de sarán sobre los reservorios reduce la presencia de alga o maleza acuática. Don Mauricio, si nos ayuda. Sí, bueno, en realidad sí debería generar un beneficio en cuanto a presencia de algas porque estaríamos en cierta manera cortando o bloqueando el paso de luz, ¿verdad? Del sol. Entonces, debería, pues no podría afirmar que en un 100%, pero sí debería disminuir la presencia de algas y malezas. Algo que se me olvidó mencionar es que también el tema del sarán, al impedir o al generar un poco de sombra, también nos ayuda a disminuir el efecto de evaporación del agua. Entonces, una aclaración ahí o un comentario adicional. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Kimberly, si gusta, prosigo acá que ya puedo visualizarlas. Claro, claro, adelante, Ivani. Priscila Ruiz consulta a todos los panelistas cuál es la diferencia entre cosecha de agua y un reservorio, si son lo mismo y si también llevan el mismo. Me imagino que es con respecto al proceso. Entonces, bueno, voy a contestar un poco. Se ha querido definir, tengo entendido por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la cosecha de agua, aparte del concepto de captación de agua. Entonces, bueno, hay proyectos que se están generando actualmente en las agencias de cañas y bagaces, como les comentaba ahora, y que están trabajando bajo el concepto de cosecha de agua. Entonces, si gusta, deseo la palabra a don Mauricio en la misma pregunta. Sí, en realidad cosecha de agua es un concepto o un proceso como tal, ¿verdad? Y el tema de reservorio es parte, digamos, es ¿cómo decirlo? Un accesorio, digamos, o un eslabón de ese proceso, que es donde vamos a lograr captar y guardar, por así decirlo, el agua. Entonces, uno implica al otro y el tema del reservorio es el que se hace con la geomembrana. La siguiente, con David Campos, una consulta a don Eddie. ¿Se debe llevar un registro y reportar la calidad de agua al ente respectivo en caso de tener un reservorio de agua de uso para animales? Buenas tardes. No, no existe ninguna reglamentación que implique eso. Lo que sí debe verse dependiendo de la zona y el tiempo de que tenga esa agua estancada como tal, qué efecto puede tener en la parte digestiva del animal. Ya esto es un tema más veterinario, pero no existe ninguna reglamentación que le pida eso. Yo sí quisiera también aprovechar para ampliar un poco la consulta que hicieron sobre diferencia entre reservorio y lo que es una cosecha de agua. Existen modalidades. Por ejemplo, el proyecto que hicimos con la FLAR nosotros, con el Fondo Latinoamericano del Arroz, eran superficies relativamente planas que tenían una cuenca, que lo que se hacía era una represa en tierra que permitía captar hasta casi 20.000 a 30.000 metros cúbicos. Esa es la cosecha de agua, el agua que escurre. Y el esquema de almacenamiento en estanque hay muchas modalidades, como lo dijo Mauricio. Nosotros tenemos, por ejemplo, almacenamiento de agua desde hace más de 30 años en Tierra Blanca, que fueron hechas en concreto en su momento. Hay otro donde la gente típicamente ha usado el plástico salinero, donde tiene un suelo de una textura arcillosa que se la han jugado, pero con el tiempo han visto que no les sirve porque llegan animales, se lo rompen, y ya hemos pasado a usar el material que venden Durman y otras instituciones, que es el polivinilo, que nos permite darle una mayor resistencia. Hay un proyecto que tenemos que ya tiene hecho con Durman aproximadamente 20 años, y en donde no ha habido necesidad de hacerle ni siquiera ninguna reparación. Entonces los conceptos se complementan dependiendo la escala.
pero no son necesariamente lo mismo. Consulta a todos los panelistas de María del Rocío Salazar. ¿Cada cuánto se hace un mantenimiento al reservorio y en qué consiste? Bueno, eso dependerá también del uso, ¿verdad? De la aplicación para la cual vayan a requerir o reutilizar el agua. Generalmente es algo muy sencillo, ¿verdad? Es simplemente limpieza, ¿verdad? Sacar el agua, ver si hay sedimentos, limpiarlos. Es algo sencillo. Entonces, no es algo así como complejo y dependerá por ejemplo, como les comentaba, si van a hacer un reservorio para captar el agua durante un periodo largo, pues en cuanto el agua se acabe, o la utilicen, pues se aprovecha para hacer la limpieza. No sé si don Eddie quiere decir algo al respecto. Sí, en eso coincido con Mauricio en eso y le amplío de que nosotros, por ejemplo, en los proyectos de riego y en los que estamos haciendo ahora, estamos buscando que cada productor tenga su reservorio particular. Inicialmente partimos de un macro reservorio que almacenaba el agua en las horas que nadie lo usaba y dependiendo la fuente y la época, eso te establece un esquema de mantenimiento. Por ejemplo, tenemos unos reservorios en la zona de Turrialba, que viene de unos ríos que cuando llueve arrastran mucho sedimento en la zona de Pejivalle y Turrialba, y prácticamente hay que calendarizar un lavado cada mes para poder recuperar la capacidad de él, porque es mucho el reservorio por los pinos, los limos que le llegan, y entonces hay que hacer una limpieza, y eso es parte de lo que en el diseño hay que contemplar al momento de construirlo. Tenemos otros casos donde vienen de un agua con suelo o zona donde arrastra muy poco sedimento y la gente prácticamente le hace un lavado al año, principalmente aprovechando la época de lluvia para ese fin. Muchas gracias. La siguiente, Madrigal Castro. A don Mauricio, ¿es mejor usar un sarán de piso o que permita paso de luz? Esta misma persona consulta también a don Eddie para que nos responda después de don Mauricio. Algunas municipalidades desconocen este procedimiento. ¿Se cree posible dar una charla a las municipalidades del Pacífico Central? Don Mauricio. Ok, bueno, aquí el tema es que si utilizamos un material que sea impermeable, ya vamos a tener que hacer ya una inversión mayor para poder anclarlo, colgarlo, ¿verdad? Como para hacer un techo. Mientras que si es arán es algo muy liviano. Y aparte, el sarán también nos va a permitir el paso del agua, ¿verdad? Entonces es como un 2 en 1. Ahí sarán que el sarán tiene un porcentaje, ¿verdad? De paso de luz. Entonces, mi recomendación sería un sarán para este tipo de aplicación. Gracias. Don Eddie, la consulta para las capacitaciones para las municipalidades. Miren, con mucho gusto en la nueva realidad a partir de COVID, si podría, con mucho gusto, direccionando la capacitación en los temas, si podríamos colaborar con una charla al respecto, ya lo hemos hecho, a pesar de lo complicado que estamos a este lado, ahí estamos con muchos proyectos en desarrollo, pero sí podemos coordinarla, ahí quedan los contactos por este medio para, si puedo ayudarle, con mucho gusto. Gracias. Una pregunta acaba de ingresar. Marco, ¿cuánto es el mínimo de metros que se debe hacer para un reservorio? Para don Mauricio. Ok, en realidad acá no hay un mínimo. Se puede hacer desde lo más pequeño hasta, como les comenté en la presentación, hasta un embalse hidroeléctrico, ¿verdad? Que son miles de metros cuadrados. El tema es que no es rentable hacerlos muy pequeños, ¿verdad? Sobre todo si son zonas alejadas del área metropolitana. El tema del costo del envío del material, el costo del traslado de los equipos, de los técnicos. Obviamente, si eso se diluye en una cantidad de metros cuadrados muy pequeña, pues se encarece.
Si es algo más grande, pues ahí se logra acomodar un poco más los costos. Igual, algo que siempre recomendamos es que los vecinos se unan, ¿verdad? Y podamos hacer varios proyectos juntos, porque ahí logramos optimizar todavía más. Entonces, si tienen algún tipo de asociación, es bueno que se pongan de acuerdo, hacemos una visita y a la hora de hacer la oferta, ya no sería hacer solo una, sino sería hacer 3, 4 o cuantos reservorios se requieran. Una consulta acá dice, ¿algún estimado de costos de esta tecnología de parte de Marco Fallas? Está claro que varían según dimensiones, entonces quizás es solo un estimado, Mauricio. Sí, eso va a variar mucho, como les comenté. Entonces, en estos casos prefiero más bien que sea al revés, que hablemos de algún estimado de área y a partir de ahí definamos un costo, porque es un poquito complicado dar un costo aproximado. Varía muchísimo de algo pequeño, algo mediano o algo grande. Seguidamente, Alexander Sierra hace dos preguntas, una para don Mauricio y otra para mi persona. La primera para don Mauricio, ¿cómo se puede recibir información para cotizar proyectos para diferentes perfiles de productores agropecuarios? Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos más bien es recibir nosotros las necesidades o los requerimientos y a partir de ahí hacerles propuestas, ¿verdad? Esa es una opción. La otra opción sería algo como esto, digamos, coordinar algún tipo de charla virtual como se está haciendo ahora y ver si, digamos, hay personas o varias personas interesadas para ver si se puede hacer algo en conjunto. A don Alexander le voy a dar mi número de teléfono, 8956-5040. 8956-5040. Contáctese conmigo y estaremos coordinando las capacitaciones. Kimberly, creo que están todas las consultas hasta el momento. Sí, yo creo que con esas preguntas estaríamos. Ya nos pasamos un poquito de la hora, entonces le solicito a Santiago. Exacto, gracias. Tal vez si me pones la que sigue, Santiago, por favor. Esta quisiera tal vez comentarles por acá. Como podemos ver en la imagen, les invitamos a acompañarnos en nuestros próximos eventos, los cuales serán el día de mañana. Tenemos el 5º día de campo virtual acerca de producción lechera sostenible. Se va a estar transmitiendo por medio de Facebook Live a las 2 de la tarde. Entonces se pueden conectar en el Facebook de Funde Cooperación para que nos estén acompañando. También tendremos el día 26 de agosto, el 6º día de campo virtual y será la misma metodología por Facebook Live a las 2 de la tarde y tratará acerca de medidas de adaptación en el sector apícola. Y también la próxima charla con Corfoga será el día martes 25 de agosto, igualmente a las 2 de la tarde y tratará acerca del tema de implementación de evaluaciones reproductivas en bovinos y sus resultados en campo. El anterior, Santi, por favor. De parte de Fundecooperación, hemos llegado al final de esta charla. En nombre de Corfoga y Fundecooperación les damos las gracias por haberse conectado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar más información de nuestros proyectos, así como el programa Crédito a su medida y, en efecto, la grabación de esta charla virtual. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde.